tema es elevación arquitectónica. Voy a regresar al cartulina opalina, pero queda abierto a su criterio, ¿verdad? Si quieren seguir usando el craft, o en opalina, o el bond, el que quieran. Solo se trata de crear una experiencia en el dibujo, ¿verdad? Entonces ya ahorita con lo que han practicado, ya ustedes pueden decidir, me gustó más en el craft, me gustó más en el opalina, voy a intentarlo en el fabriano, etcétera, ¿ok? Ustedes decidan. Ya también con la práctica que tienen, pues a lo mejor ya pueden intuir cómo se va a resolver el ejercicio, ¿verdad? Ya practicamos materiales, ya practicamos vegetación, las sombras las vienen practicando en cónica, entonces pues de eso se trata, ¿no? De que también nos ayude a entender la profundidad de los objetos, ¿verdad? Viendo o interpretando cómo se proyectan las sombras sobre los otros objetos que están en la escena o en la elevación, en el dibujo. Entonces, y también las distancias, ¿no? Le doy más detalle a lo que está más cercano, y conforme se va alejando, pues también uso líneas más delgadas y resto detalle a lo que esté representando. Aquí traigo algunos ejemplos trabajados con la técnica. ¿Qué pasó? A ver, déjenme, es que tiene un falso, entonces bueno, no, ya regresó, ¿verdad? Ok. Pues ejemplos de elevaciones, son más chiquitas como lo vamos a trabajar ahorita, estas son a 1.50, entonces también se le va restando detalle por eso. Pero pues bueno, ahí pueden ver pues la aplicación de materiales, vegetación, el paisaje, ¿verdad? Estas son unas que he realizado en este día, entonces ya una escala mayor, integro otro estilo gráfico para el fondo, para también no gastar tanto los plumones. Y bueno, esta está en proceso, ¿verdad? Ahorita todo está fondeada, todavía no acabé, pero pues bueno, ya puedo intuir un poquito las distancias por las proyecciones de las sombras. Y por ejemplo esta no la entinté, en cambio esta sí ya la traía entintada, y pues también cambia la percepción de detalle. Entonces la sugerencia es que hagan el trazo y luego lo entinten con grosores de línea para definir también distancias. Eso es lo que voy a trabajar hoy, pero no está entintada. Pero bueno, vamos a irla resolviendo. Chicos, no se escucha hasta allá, pero allá, de aquí hacia allá, escucho todo lo que están platicando con prisas. Porfa. Están viendo ejemplos, por favor. Gracias. Vamos a comenzar. Bueno, ahorita creo que no ocupo la regla T. Y tengo ese círculo o semicírculo que tracé, ¿verdad? Y pues les decía, nada más vamos a integrar un estilo gráfico, digamos, distinto, también para no gastar tanto los plumones, pues tal vez le voy a ir rellenando con un patrón lineal, porque así lo decidí, ¿verdad? No hay ninguna otra razón más que me gustó la idea de hacer ese semicírculo y empezar a plasmarlo, ¿verdad? Con unas líneas que se van a ir separando, se van a ir densificando y ya, ¿verdad? O sea, me apodero de este dibujo y decido qué va a haber ahí, de eso se trata. Entonces, pues no esperen a que les digamos qué hacer, ustedes ya tienen un criterio propio, ¿verdad? Ya practicaron un poco, entonces también se vale proponer. Aquí pues tengo algunos objetos que son estos árboles que están tal vez en la parte posterior de ese, no sé, de ese proyecto, de esa casa, lo que sea. Entonces solamente voy a ir pintando donde habría como un hueco que me permitiría ver el fondo, ¿verdad? Y pues solamente con estas líneas horizontales que me van a ir permitiendo definir pues, un fondo. Ahora empecé con un tono celeste, pero lo voy a combinar con otro, una especie de degradado de abajo hacia arriba.
nada más para meterle ahí una combinación de colores que también previamente seleccioné, ¿verdad? O sea, me di a la tarea de definir qué colores utilizar, al menos en este día, y pues no me he salido un poquito de esa línea. Ahí pues también un poquito simulando la variedad de colores que la mayoría de ustedes pudiera tener con el estuche de marcadores touch, pues tal vez abre las posibilidades para combinar, ¿verdad? Si no estás muy seguro, pues haz una prueba de color en otro pedazo de papel. Pero pues se trata de ir como observando, proponiendo, creando, ¿no? Es como que esto se vuelve divertido, se vuelve entretenido. No quiero terminar ya, o sea, estoy disfrutando el proceso y de eso se trata esto. Por eso cuando llegamos y están esperando ahí que les digamos qué hacer, es triste, porque pues esperamos que estén emocionados de estar en este lugar, ¿no? Donde puedes crear, donde te puedes equivocar y aprender del error también, y simplemente no lo haces porque estás esperando órdenes. Es ridículo. Entonces la invitación es de que no se esperen, háganlo, empiécenlo y disfrútenlo. Bueno, ahora metí ese celeste, un tono sky blue. Ahora voy a usar un rosado, un tono rosa, en el sentido contrario, de abajo hacia arriba, también repitiendo como el patrón lineal. Algunas se traslaparán, otras quedarán libres, y voy a ir logrando un tono violáceo, ¿verdad? Con la combinación de estos dos colores que utilicé en el fondo, y ya, o sea, no hay otra explicación, ¿verdad? Decidí hacer estos tonos que seguramente también los he observado en algún paisaje. Y bueno, pues creo que el aviso, el regaño que sucedió ahorita no surtió efecto, entonces les voy a pedir otra vez que guardemos silencio, o si preferimos estar platicando, pues nos salimos al exterior, ¿verdad? Por favor. Bueno, y acá atrás tengo un árbol que pudiera manejarlo algún color. Tengo un árbol también en primer plano. Bueno, perdón, voy a regresar ahora al cristal. Tengo aquí unas cristalerías que me gustaría, digamos, hacer un detalle también de reflejo, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar como un cielo, como lo habíamos practicado. No sé, es que recuerde, es este color, sí. Entonces voy a poner pues este patrón lineal ahora en vertical, y dejando algunos espacios que podría simular el contorno de nubes o de formas que se están reflejando en estos cristales. Ahorita también, pues bueno, aquí no lo traía resuelto, pero en las otras láminas que les mostré ya tenía resuelto la proyección de las sombras, ¿verdad? Pero como son volúmenes muy simples, no creo batallar, pero pues sí requiere ponerse a estudiarlo o a plantear cómo resolverlo, ¿no? Entonces, pues vamos a intentarlo hacer de buena manera. Ahora para integrar un poquito ese contexto o entorno que le dibujé atrás, pues tal vez los mismos colores los utilizo en este cristal o en estas cristalerías. Aquí también tengo como una especie de terraza al frente sobre este volumen, que también va a tener el detalle cristal, pero tal vez me convenga primero pintar lo que está atrás. Entonces, pues vamos a también de repente planear un poquito el proceso para que quede mejor, ¿verdad? Ustedes tal vez ahorita no saben o están aprendiendo apenas, están en el proceso de aprendizaje, pero pues bueno, tal vez seguir los pasos que les vamos mostrando sea una buena manera de resolverlo, o la otra es ponerse a pensar y experimentar. Bueno, creo que ahí es todo lo que es de cristal. En la planta baja pues está un poquito más bloqueado porque es como un pórtico y una cochera, entonces tal vez esto está más cercano al límite de propiedad. Tengo
Bueno, esta puerta que es sólida, estas otras plantas o pinos, ¿verdad? Y aquí también unas plantas o vegetación un poquito más chaparrita. Entonces tal vez pudiera empezar a definirla. O también tengo las puertas. Es como voy viendo que, ¿verdad? A lo mejor también tengo este árbol que está como en un primer plano y va a tapar varias cosas. Entonces no lo voy a dibujar seco. Además que va a ser un árbol que no va a tener tanto follaje. Y lo vamos a poner de un tono así otoñal. Entonces voy a agregarle como estos manchones que van a ser su follaje cercano a las ramas, ¿verdad? Algunas ramas taparán parte de mi fachada y del tronco, entonces, perdón, algo del follaje va a taparlo, entonces pues hay que considerarlo al momento de estar pintando el detalle, ¿verdad? Como este color no es tan oscuro, pues no afecta, ¿verdad? Pero si hubiera puesto un tono oscuro, creo que sí me convenía primero hacer este detalle del follaje antes de pintar el fondo. Entonces necesito estar atento, alerta o en la jugada, por decirlo de alguna otra manera, de qué voy a representar primero, ¿verdad? Porque hay cosas que puedo tapar y hay cosas que necesito respetar el espacio. Decidí empezar con la vegetación, pues voy poniendo fondos, no estoy todavía en el detalle, estoy fondeando para posteriormente, ya sea con más plumones, con la tinta, con el color, lápiz de color, pues voy detallando cada vez más estas plantas o vegetación, ¿no? Pues, es como una experimentación plástica en las superficies, en el papel, en las láminas, que pues, no sé, eso vinieron a aprender. Entonces no sé por qué a veces se resisten, ¿verdad? Tal vez es el miedo, la inexperiencia, pues bueno, la experiencia y ese miedo se pierden haciendo las cosas, intentándolo, equivocándose y aprendiendo también de sus errores. Todavía no le estoy dando detalles, estoy fondeando. Ahora tengo que definir los materiales que voy a aplicar en estos volúmenes. Creo que... ¿cómo le hago? A ver. Bueno, le voy a dar un tono al tronco primero. Este puede funcionar. No es un café en sí, es un tono gris cálido, pero pues terminan pareciendo cafés claros. Entonces, pues vamos ahí agregando este detallito, ¿no? Esta sutileza, ¿no? O sea, después el dibujo te lo va a agradecer cuando quede bien hecho, que le hayas dedicado parte de tu intelecto para resolverlo. El cliente también te lo va a agradecer, tú mismo te lo vas a agradecer por hacer las cosas en cierta excelencia, ¿no? O sea, bueno, soy un ser pensante que va a resolver esto de buena manera, y pues al final se siente una satisfacción que pocas cosas la pueden pagar. Yo creo que ni el dinero. Entonces, pues igual es una invitación a realizarlo en conciencia y con buena actitud, buena disposición, enfoque, y después
la vida lo recompensará. Ok, a ver, bueno, voy a resolver las sombras porque no lo hice, entonces necesito plantearme cómo va a estar la profundidad. Tengo este volumen al frente y esto se hunde un poco, entonces esto va a tener aquí una sombra proyectada. Entonces no es tan extensa. Aquí va a venir este otro volumen también. Ya aquí pues sí voy respetando un poquito esas hojas que le puse al frente, ¿verdad? Este otro árbol también le vamos a dar un tono así, no, mejor ese que se vea moradito. Y ahorita pues le voy a dar más detalle. Aquí atrás voy a tener este muro, está el fondo de toda la composición, más o menos a partir de ahí. Y esto va a ser una sombra, ese muro va a ser blanco al fondo. Entonces aquí va a haber una reja, tal vez reticulada, ¿verdad? Entonces por eso dibujé la puerta, esos arbustos al fondo, esta pared. Ahí pues tal vez hasta si alguien se anima pudiera dibujar el coche, ¿verdad? En una vista frontal o trasera. Todavía no llegamos a ese tema, entonces no es obligatorio, pero si alguien se atreve, pues de eso se trata, ¿no? De tomar riesgos. Obviamente a escala, ¿verdad? Pueden buscar las vistas frontales de cualquier modelo de un coche en internet y pues ahí lo vas proporcionando, ¿verdad? Busca las medidas generales, no necesitas cada cota, pero pues, vamos a ver la altura total, que aproximadamente un coche anda entre 1.40 1.50 y de ancho 1.80. Un coche, pues no sé, un sedán o algo así, como un Jetta. Entonces ese tipo de detalles hay que agregarlos, ¿verdad? Pero ustedes decidan. Entonces lo que voy a hacer en esta cochera, pues voy a pintarla como si no existiera el portón y ya después lo pinto o lo dibujo encima. Dependerá de qué color quiero manejarlo, ¿verdad? A lo mejor tendría que ser oscuro para no batallar tanto, pero si es blanco con la pluma, con el marcador acrílico se puede plasmar. Me acabo de dar cuenta que no terminé de definir los detalles de los cristales, entonces voy a regresar al tono rosa que estaba usando. Y como trabajé como este horizonte o ese fondo, ¿verdad? Con estos tonos rosados, pues los voy a agregar a esa altura, ¿verdad? Hasta aquí llegan más o menos. Entonces voy a agregar estas tonalidades rosas encima de este detalle, tal vez no tan denso como el celeste, pero que se perciba algo de esos tonos a la misma altura que el fondo que estoy trabajando, para que parezca un reflejo también de ese cielo, ¿verdad? Más o menos. Y ahora vamos a marcar las sombras. Por ejemplo, estas ventanas pues se remeten un poquito. Entonces vamos a empezar a crear profundidad metiéndole estas sombras proyectadas de los remetimientos. Este es un volumen, este también, ok. Y por ejemplo, este es un volumen que sobresale un poco más. Entonces aquí sobre esta pared va a estar la sombra de este volumen. Aquí es un pasillo de servicio, entonces hay como un hueco, no sé, ahí que se nota.
Entonces hay que tomar en cuenta los remetimientos y los volúmenes, ¿ok? Ahí está, creo que ya están resueltas las sombras. Entonces ahora tocaría poner un fondo y después, dependiendo del tono del fondo, no sé, como esta, ay, me moví, ¿verdad? Ahí va. Pues, por ejemplo, esta pared era rosa y le puse un tono que parezca como el rosa oscuro, o le fundí con el rosa en toda esta parte y luego le di otro color encima para que se combinen, ¿verdad? Entonces, depende del tono de la pared o del material, cómo lo voy a manejar. Todavía no decido los materiales, a lo mejor no todo. A ver. Bueno, antes de, voy a meterle un tono a esta banqueta, al grosor, ¿verdad? También hay que ponerlo, es un error muy común que noto pues en todos ustedes o sus compañeros, ¿verdad? Del mismo nivel, que nunca ponen un grosor de la banqueta en una elevación, se me hace muy raro, o del piso, ¿verdad? Del firme. Entonces, la elevación, haz en cuenta que es un corte afuera de tu proyecto, ¿verdad? O sea, que se vea que cortaste el grosor al menos de la banqueta o de la calle, ¿ok? Porque luego nada más dejan una línea recta aquí y se ve raro. Entonces vamos a darle ese grosor, por favor. Ok. Perdón, estaba con los cristales. Voy a agarrar un tono azul oscurito y voy a pintar estas sombras proyectadas de lo que sería el remetimiento del cristal. Obviamente voy a bordear los patrones de hoja que dejé del árbol, ¿verdad? Porque si no, este tono es muy oscuro y lo ensuciaría, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que a veces hay que pintar algo que está al frente, que tenga un valor más claro, para que no vaya a cometer el error de pintarlo antes de ¿verdad? Entonces esta sería la sombra del remetimiento de estas ventanas o puertas, lo que sean. La cancelería, pues en este caso ahora la voy a dejar en blanco, pero pues en estas zonas que están como hundidas pues también se sombrearían. Entonces hay que pensar en ese detallito, en esos detallitos. Entonces voy a agarrar un tono de sombra, por ejemplo que es el Color 3, y voy a poner sombra en esta cancelería que está pues en la sombra, ¿verdad? Y ahora también hago un pequeño escalón, es un detallito mínimo, pero que es un detalle. Por ejemplo, este está en un plano, ¿verdad? Digamos es donde se está marcando la sombra más notoria, y luego hay un pequeño escalonamiento hacia la cancelería, entonces ahí se recorre un poquito ese nivel de la sombra, igual acá en vertical, y acá también como que hace ese pequeño escalón. Entonces es una sutileza, pero que hace la diferencia. Acá también tengo ese detallito, pues digamos que lo respeto, ¿no? O sea, lo plasmo, no lo doy porque nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? O sea, yo lo noto, yo lo plasmo. A ver, ¿qué más? Bueno, este va a ser un metal así como acero, no sé si se le diga oxidado, ¿verdad? Avejentado, y va a tener como esta tonalidad. Entonces, si ya decidí que fuera así, tal vez el volumen no va a ser tan oscuro, ¿verdad? Estoy pensando hacer tal vez una combinación entre un fondo naranja, creo que se vería padre. Tal vez puede ser naranja. Bueno, y es un volumen, está saltado ese número de la casa, ¿verdad? Entonces tiraría una sombra, pero necesito primero poner el fondo del muro. Entonces ahorita lo pongo. Esta escala pues quedó fuera de todo el fondo, entonces puedo meterle tal vez una silueta de algún color. Creo que un moradito se vería padre. Bueno, no, ahorita lo defino.
Al igual tal vez el tronco, como queda muy expuesto, pues a lo mejor sí le noto detalle, ¿no? Entonces voy a agregarle un color más oscurito al borde. La luz viene en esta dirección, entonces tal vez este borde pues lo voy definiendo. Tal vez también sombras en algunas ramas, ¿verdad? Las que estén como en medio, pues que tirarían una pequeña sombra sobre el tronco. Entonces también plasmar como esos detallitos de sombra proyectada en el tronquito, que en este caso está expuesto. La escala me permite darle mayor detalle a esto, pues lo plasmo, ¿verdad? Algunas de estas ramitas pues que también se vean así como sombreadas, o sea, que se vean varios tonos en ese detallito de la ramificación del árbol. Puede ayudar. Tal vez todavía se puede profundizar más con otro café o ya con el Prismacolor, ¿no? También a las hojas les puedo dar algo de detalle. Entonces voy a agarrar un tono, pues como están así como que otoñales, pues tal vez que se acople a ese tono seco, por decirlo de alguna manera. Entonces le voy a agregar también como estos jaloncitos, ¿verdad? Para que no quede la misma forma el manchón o la mancha. Entonces que parezcan pues distintas posiciones de las hojas o sombras de las hojas. Y empieza a agarrar pues detalle, ¿no? El dibujo. La puerta pues yo creo que de madera. Ya le dibujé ahí un patrón. Entonces vamos a ponerle este fondo. A mí me gustó este tono para que quede el tono de la madera. Tengo como estas, tal vez pudiera, no, a ver, necesito ver de qué lado. Estas pueden ser verticales. O sea, la dirección de la tabla, ¿verdad? Siempre es importante como definirla. Entonces esto vendría así. No van a ser tablones tan cortos, pero pues que tenga una dirección la veta. Empezar a plasmarla ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Digo, yo aquí se los estoy narrando, pero este diálogo, o sea, no siempre estoy hablando, pero lo estoy teniendo en mi interior cuando estoy dibujando. ¿Para qué? Para convencerme, para definirlo, para, qué sé yo, para igual disfrutarlo. Solamente va a ser como la veta de la madera, no van a ser tablones, pero la veta de la madera va a ir en esa dirección. Pues tal vez me convenga seguirla como plasmando, ¿verdad? Aquí va a tener una agarradera así alargada. No sé, tal vez siempre he querido tener una puerta que tenga ese tipo de detalle, ¿verdad? O ese diseño. Igual este diseño pues tal vez esta puerta no es una puerta comercial, sino que voy a tener que contratar un carpintero o un herrero que la fabrique, ¿verdad? Entonces, pues son las posibilidades que da como sentirte creativo o saber que pues lo que propongas, si hay un presupuesto, pues se puede tal vez realizar, ¿verdad? No todo se compra ya prefabricado, sino que hay diseños de muebles, de elementos de la composición arquitectónica que se tiene que contratar a algún especialista para realizarlo, ¿verdad? La herrería, la cancelería, la pintura, el material, ¿no? Hay expertos. Bueno, ahí invadí un poquito ese poste que es la agarradera para abrir la puerta, pero pues ahorita lo corrijo, ¿verdad? Mejor voy a agregar, está muy oscuro, una sombra, se me perdió el Coloring 3. Una sombra, o sea, es un detalle de cromo, ¿verdad? Entonces, pues que tenga ahí una sombra y una parte clara, que ahorita la voy a tener que resaltar porque no está muy chiquito como quiera, ¿verdad? El marco tal vez pueda ser más oscuro.
O podría ser blanco, ¿verdad? Como el detalle de la cancelería de las ventanas. Entonces así lo voy a dejar. Nada más esta parte pues también tiene una sombra proyectada. Entonces le voy a agregar otro tono más oscurito para generar esta sombra. Primero del remetimiento de la puerta, del hueco, ¿verdad? Del vano de la puerta. Y luego de esa agarradera que le puse, ¿verdad? Obviamente al lado, un poquito desfasado, para que se entienda que es la sombra. Si no se nota tanto, pues le refuerzo el color o le doy otras pasadas, ¿verdad? O con el Prismacolor también le puedo agregar tal vez más sombra. ¿En dónde consiguió su té? ¿Mi qué, no? La relate. Aquí en la librería universitaria venden estas, están muy buenas, un poquito cara, 200, algo así, pero es muy útil y muy duradera. ¿La escuadra? Sí, no, la regla T. Ese detallito de... Es que la parte de arriba, o sea, cuando es la té, está muy gruesa. ¿Dónde la compras? En aquí. Así te la cambio. No debería de quedar gruesa. Bueno, ahí estamos definiendo, por ejemplo, el detalle de la puerta. Ah, bueno, aquí, por ejemplo, en los cristales me faltó la sombra de la cancelería, ¿verdad? Puedo hacerlo con regla o puedo hacerlo así directo. Hacerlo así directo para practicarlo. Aquí debajo, pues que se vea esa profundidad. Tal vez voy a agregar una sombra más oscura porque esta no se notó mucho. Se note más esa sombra de ese remetimiento, ¿no? Entonces vean cómo va agarrando profundidad el dibujo. No ha fondeado nada, pero es que estos me quedaron muy coloridas y no quedé tan satisfecho, entonces estoy pensándole. Pero bueno, vamos a definirlo, tal vez blanco, ok. Esto lo vamos a dejar en tono claro, estos dos volúmenes, pero que sea claro no significa que se va a quedar en blanco. Entonces voy a sacar el Cool Gray 1 y de abajo hacia arriba le voy a meter una sombra así como jaloneada, ¿verdad? Para que se vea un poquito de degradado con el Cool Gray 1. Aquí, aunque sea la sombra, pues le voy a agregar este detallito y este otro volumen también en su parte inferior. Y eso también me va a servir un poquito para separarlos, ¿verdad? Uno está más al frente que el otro, entonces me conviene que tenga pues como este detallito de alguna pequeña sombra, ¿verdad? Y luego estos otros volúmenes ya van a tener algo de color. Voy a hacer con naranja. Por ejemplo, este volumen va a tener una sombra proyectada de este otro que está al frente, pero pues este va a ser el color base y a partir de este color lo voy a oscurecer en la parte de la sombra proyectada. Y luego, por ejemplo, acá donde está esta sombra proyectada, pues me voy tal vez a un tono café. ¿Cuál era? El moca. Bueno, tal vez le puedo poner este y luego otra pasada de naranja para que no quede tan café. Siento que se fue mucho hacia el café y no quería que quedara así. Aunque sí me puede servir. Y ya con el Prismacolor también puedo matizar. Entonces, siempre sé que no es definitivo, ¿ok? O sea, también los errores se pueden corregir un poquito. Y por ejemplo le estoy mezclando el cafecito que se llama moca con el mismo cadmio naranja, o naranja cadmio que había puesto de fondo, ¿verdad?
Entonces empiezan a tener lógica las sombras, o sea, tienen la misma dirección. Este volumen era, ¿cómo se llama? Blanco, entonces la sombra va a ser gris, pero no un gris tan oscuro, tal vez un cool gray 3. A ver, ¿dónde está? Acá. Y tal vez la sombra del árbol también se va a proyectar sobre ese muro, pero ahorita. Tengo que primero avanzarle desde esta perspectiva, ¿no? O sea, primero las sombras de los volúmenes y luego ya las sombras de los objetos como los árboles o las plantas que tengo ahí en la entrada principal de este detalle. Ahora también tengo un pequeño detalle en la pared, que es pues es como una cercha, así, un hundimiento, entonces esa va a tener sombra, entonces de una vez la pongo. Este volumen todavía no defino de qué color es, este también va a ser blanco, entonces ahí va a tener sombra. Y acá también va a tener sombra proyectada de este otro volumen. Entonces procuren también no dejarle un contorno blanco tan extenso cuando rellenen, ¿verdad? O sea, sé que a veces yo también lo dejo, pero cuando le empiezo a meter detalle ya lo voy como perdiendo ese borde. A lo mejor la puedo profundizar más. Es un detalle de sombra un poquito más, o sea, es muy profundo. Entonces vamos a lograr que se vea un poquito más, ¿no? Igual aquí tal vez donde está la plantita pues también se genera una sombra un poquito más profunda, pues la voy ahí degradando hacia la parte más libre, ¿no? Aunque sea una zona de sombra, pues tal vez donde hay un objeto se concentra menos luz, ¿verdad? Entonces pues hay que pensar en eso. Aquí también ya tengo estos objetos que están cercanos a la pared, pues tal vez lo voy bordeando, pero sin que parezca nada más un contorno, sino que se vea como que se va alejando un poco el pino, el árbol de la pared. O sea, aquí a lo mejor la sombra del tronco no va a estar aquí pegadita como sino que va a estar más hacia acá. Y luego como este plano está más lejano, está más al frente que la sombra se va a recorrer, tal vez hasta acá va a quedar la sombra del árbol. ¿Me explico? Se van escalonando hacia el otro extremo. Entonces, pues hay que ir planteando qué volúmenes y qué sombras tengo que hacer. ¿Ya es hora? No, quedan 10. ¿Quedan 10? Bueno, 15. 15. Bueno, vamos a darle 10 minutos más. Ok. Igual este volumen también lo quiero en ese tono. A ver, déjenme pienso que acá tengo otro volumen. Este puede ser todo blanco. Y okay. Sí, está bien así. Que no quede tan colorido. Voy a hacer estas paredes en este tono naranja. Pues está recibiendo la luz directamente, solamente le voy a poner este fondo naranja. Y también va a tener esa tonalidad naranja. Y pues bueno, ya tal vez la próxima clase ya lo voy a traer entintado, ¿verdad? Yo quería entintarlo antes, pero no me alcanzó el tiempo, entonces pues no lo presenté así, pero la idea era que estuviera entintado. Entonces ustedes hagan su trazo y entíntenlo. También facilita un poquito ya tenerlo entintado. ¿Nosotros podemos proponer los colores? Sí, pueden hacer otra fachada si quieren, no importa.
escala humana, silueta, sí. No nos compliquemos la vida. Esto también va a ser blanco, blanco, blanco. Okay. Entonces, si esto es blanco, voy a hacerle el mismo detalle de degradado. La luz viene en esta dirección, pudiera ser así en una diagonal o también así de arriba abajo, ¿verdad? El Coolgray uno casi no se nota cuando ya seca, pero yo digo que sí conviene que tenga un poquito de este tono, ¿verdad? La sombra proyectada de este volumen pues va a ser más oscura. Entonces, nada más como darle una tonalidad base a este tono claro. Pues como esto es un hueco de cochera, tal vez es muy profundo, o sea, sí hay una sombra más extensa que todas las demás que planteé, pero tal vez pueda oscurecerla un poco más para que se logre un efecto de profundidad más notorio. Entonces, sé que les he dicho que entre más se alejen los objetos se aclaran, pero en este caso creo que convendría que se oscurecieran, ¿verdad? Ya sea este rincón, que es la sombra del fondo de la barda perimetral, o sea, está hasta atrás. Entonces, tal vez para acentuar inclusive este detalle de la plantita que puse ahí, pues tal vez sí me convenga que quede como una sombra un poquito más oscura, que pues voy utilizando un color base, que fue el Coolgray 3, y luego le puse el 4 y ahorita regreso al 3 y logro que se vea un poquito más allá, y tal vez esta zona también. Entonces, pues se trata de generar esa visual de distancia. Aquí ya tengo un cambio de material que sería la puerta. Ya usé este tono de base, de tono de madera, pues no, tal vez no convenga que use otro tono de madera, que sea el mismo, ¿verdad? Entonces, sería esa como una puerta de servicio para entrar tal vez a la lavandería o la cocina, no sé, o un cuarto ahí de triques. Un tono base y luego la sombra proyectada de ese mismo volumen pues debe continuar, pero como está remetida a la puerta pues va a ser un cambio de nivel. Un escalonamiento sutil. Pues siguiendo con la lógica de la sombra, pues vamos a ponerle tal vez más sombrita acá, que hacia abajo se vaya aclarando un poco. Igual la cancelería o el marco de la puerta, pues que también se vea dentro de la sombra, al menos este lado, y el otro lado no, porque ahí... Ah, bueno, este sí, esta parte sí. Pero ya con la tinta se va a definir mejor. Bueno, yo creo que ahí tendríamos que parar porque pues ya casi es hora, ¿no? Entonces, pues detallarlo. Ahorita estamos en la etapa de fondos, pero pues si ya quieren meterle el Prismacolor encima, adelante, ¿verdad? No se detengan, no esperen al maestro, no esperen indicaciones, defínanlo y a ver qué sale. Ojalá que salga bien. En la otra clase que sigue me voy a aventar un detalle de... ¿Sí lo vieron, no? De unas pirámides. O bueno, como un templo. Ah, no salieron. Ahí están. Estos. A ver qué tal. Es papel craft. Es una elevación, está hecho a escala. Ahí está la escala humana. Ya me puedo dar la idea de lo que... O sea, de qué tamaño es. Y pues
sea, esto tiene aplicación para muchas disciplinas, ¿verdad? Digo, eso parece fantasía, pero pues es una elevación arquitectónica. Entonces, pues aprovecho lo que sé, ¿no? Para hacer también cosas que me divierten, que tal vez no me van a pagar, pero que hay su satisfacción en estarlas haciendo. Y bueno, aquí terminamos, nos vemos el próximo jueves. Por favor, avancen, no vengan a trazar aquí, es difícil asesorarlos nada más en los trazos. Entonces vamos a intentar avanzar en casa y